A la abeja se le ha llamado el insecto más importante del mundo. Debido a su importancia y a su forma peculiar de vida, la abeja es, después del hombre, la criatura que se ha estudiado con más atención. Los resultados de estos estudios se han publicado en más de 30.000 volúmenes y artículos. En el Instituto Científico Moody hemos estudiado durante más de 10 años a la abeja, y en ese tiempo no hemos hecho sino rascar la superficie. Pero su estudio nos ha producido un profundo respeto por este notable insecto. La abeja es una criatura sociable, y como tal, se enfrenta a los mismos problemas que la sociedad humana, como el mantener limpia la ciudad. Cuando millares de seres viven juntos, es necesario mantener unas rígidas normas de sanidad o exponerse al riesgo de enfermar y sufrir epidemias. En la colmena, las patrullas de sanidad están en constante actividad deshaciéndose de cualquier material de desecho. Cada una de las miles de celdillas se limpia a fondo y hasta se barniza una vez que se ha usado. Como resultado de este constante celo, la colmena es un prodigio de limpieza. Y no solamente eso, también tiene aire acondicionado. Las fluctuaciones diarias o estacionales en temperatura constituyen un crítico problema de supervivencia. Las larvas morirían si la temperatura en el área de incubación descendiera a menos de 32 grados centígrados o sobrepasara los 36 grados centígrados. Las antenas son los órganos sensoriales de una abeja. Con ellas captan cambios de temperatura de 1/4 de grado centígrado. Si la temperatura desciende, las abejas se atiborran de miel. Y un acelerado proceso metabólico transforma la miel en calor. El calor irradiado por miles de cuerpos forma una manta de aire caliente. Cuando la temperatura asciende en el verano, las abejas traen agua y la distribuyen en la colmena. El vigoroso movimiento de sus alas produce corrientes de aire que evaporan el agua, y así desciende la temperatura. Noten cómo se sitúan las abejas para regular el movimiento del aire. Adentro hacia un lado, afuera hacia el otro. Las leyes internacionales reconocen el derecho que tiene cada país para controlar el paso de personas por sus fronteras. Solo se permite la entrada a quienes cumplen con ciertos requisitos. Existe una sorprendente similitud entre esta conducta y la que se observa en la colmena. Las centinelas constantemente vigilan la entrada. Cada colmena tiene un olor peculiar, y un toque de la antena basta para informarle a la centinela si la que trata de entrar es una ciudadana o una extranjera. A las extranjeras se las rechaza enérgicamente. La avispa hizo un deliberado esfuerzo para introducirse en la colmena a fin de robarle su miel. El gusano solo pasaba por ahí. Pero no importa. El castigo a la intrusión es el mismo. Un platillo con agua azucarada le permitirá a usted hacer una interesante observación sobre la eficiencia de la sociedad apícola. Coloque el platillo en un lugar tranquilo de su jardín. Quizá pase inadvertido algunas horas o días. Pero una vez que una abeja exploradora lo ha descubierto, en cosa de minutos otras se presentan. ¿Cómo pudieron tantas encontrarlo tan aprisa? ¿Acaso la exploradora retornó a la colmena y las condujo al platillo? No. Aunque parezca increíble, en realidad la exploradora les dijo literalmente dónde había localizado el alimento.
El mundo le debe gran parte de sus conocimientos sobre el sistema de comunicación de las abejas a la penetrante observación y perseverancia del brillante científico austriaco Dr. Karl von Frisch. El Dr. von Frisch hizo miles de observaciones durante más de 25 años, ensayando una teoría tras otra, hasta que, finalmente, descubrió el lenguaje de las abejas. Entre otras cosas, la exploradora les dice la clase de néctar que ha encontrado, proporcionándoles simplemente una pequeña muestra. Les transmite más información mediante un elaborado baile en forma de 8. El contoneo es una parte importante de la danza. El vigor que le imprima al movimiento del abdomen indicará el contenido azucarado del alimento. El alimento puede ser regular o bien algo como para entusiasmarse mucho. Cuando una exploradora baila en línea recta hacia arriba en el panal, está indicando que pueden encontrar el alimento volando directamente en dirección al sol. Si el alimento se encuentra en sentido opuesto al sol, entonces baila en línea recta hacia abajo. Con solo variar el ángulo de la danza, la exploradora puede orientarlas en cualquier dirección. 90 grados a la derecha del sol, 40 grados a la izquierda del sol. Pero, ¿cómo puede una abeja seguir una orientación con respecto al sol? Esto significaría que la abeja tiene una especie de sextante o brújula. Y así es. En su ojo compuesto tiene una extraordinaria brújula de luz polarizada. Pero a más de saber la dirección, la abeja debe conocer la distancia si es que va a encontrar el alimento. Observen nuevamente la porción central de la danza. El tiempo que tarda cada contoneo y el número de sonidos que emite en cada zumbido son las formas en que indica la distancia hasta la fuente alimenticia. Esta exploradora les está indicando a las otras que el alimento se encuentra a medio kilómetro. Esta otra, que la fuente está a una distancia de 2.7 kilómetros. La información lleva implícita algo más que la simple distancia. Una abeja vuela normalmente a 24 kilómetros por hora. No obstante, su velocidad puede variar de acuerdo con la dirección y velocidad del viento. Debe saber el esfuerzo que requiere llegar a la fuente alimenticia a fin de resolver todos esos problemas. Para demostrar que el lenguaje de las abejas funciona a perfección, colocaremos 3 comederos. El primero, cerca de un riachuelo. El segundo, al lado de un bosquecillo. Y el tercero, junto a una cerca. A la exploradora que descubrió el primero, se le marca con un punto. A la que dio con el comedero número 2, con una barra. Y a la que encuentra el número 3, con una cruz. En cosa de minutos, las abejas exploradoras retornan a la colmena y presurosas comunican su hallazgo a las demás. Veamos que también reciben e interpretan el mensaje. Las abejas se aglomeran en torno, percibiendo con sus antenas el movimiento de la exploradora. A estas abejas se les marca con un símbolo igual al de la exploradora de la que reciben instrucciones, pero con diferente color. En unos instantes, las abejas así marcadas empiezan a llegar a los comederos, pero solo las marcadas con puntos van al comedero número 1. Únicamente las marcadas con barras visitan el número 2 y exclusivamente las de cruces se presentan en el 3. En cada caso, las abejas acuden solo al comedero que se les indicó. Como vemos, la danza de la abeja es una sesión de instrucciones en la que les comunican a las demás datos específicos y precisos sobre la clase de alimento, su contenido azucarado y la dirección y distancia que deben recorrer para alcanzar la fuente. La cantidad de combustible con el que se abastece la abeja da idea de hasta qué punto confía en la exactitud de la información que recibe. Uno supondría que la abeja que sale de la colmena iría con el tanque lleno de combustible, pero no es así.
El medir del contenido estomacal de las abejas, que van a lugares predeterminados, revela que solamente toman suficiente combustible para llegar a las flores que van a libar. El llevar más agotaría las reservas de miel de la colmena y reduciría la cantidad de carga que pudiera transportar de regreso. Esto es en extremo grave para la abeja. Si se queda sin combustible antes de llegar a la fuente de abastecimiento, muere. A veces usted ha visto a una abeja luchando en el césped. Algo imprevisto hizo que se quedara sin combustible. La puede usted empujar y hasta colocarla en un lugar elevado para que despegue, pero no puede volar. No tiene suficiente combustible para accionar los músculos de sus alas. Pero suminístrele un poco de agua azucarada o de miel y antes de mucho, allá va. En realidad, la vida de las abejas depende de la exactitud de la información que han recibido. Y el sistema da resultado. En un año, en los Estados Unidos tan solo, se recolectaron 112 millones de kilogramos de miel. Esto fue además de aproximadamente 2 veces esa cantidad que utilizaron las abejas para su propio consumo. Lo cual significa que libaron, transportaron y elaboraron aproximadamente 680 millones de kilogramos de néctar, que convertido en miel llenaría 41 millones de cajas y formaría una pila de 13.000 kilómetros de altura. La población en la ciudad de las abejas varía según la época del año. Sus 80.000 habitantes en unos cuantos meses se reducen a 15.000 y luego, igual de súbitamente, aumentan de nuevo. Esta fluctuación no es un accidente, sino el resultado de un sistema sumamente cuidadoso de control de la población, cuya base es la abeja reina. Cuando se necesita una reina, un grupo de obreras llamadas nodrizas selecciona varias larvas muy jóvenes y las alimenta con una abundante ración de jalea real. Una de ellas se transformará en la reina. Así, en un sentido muy literal, una reina se hace, no nace. Las celdillas de estas larvas se agrandan para darle cabida a su mayor tamaño. La reina recién formada anuncia su llegada aún antes de surgir. Su agudo zumbido es la señal de reto para que la otra reina se apreste a combatir. Las reinas se ensarzan en un combate a muerte hasta que una vence. La reina vencedora es una formidable productora de huevecillos. Pone más del doble de su peso en huevecillos en un solo día. Sin embargo, no es la reina quien dispone el número de huevecillos que ha de poner. Estos se lo fijan. A la reina la alimentan y cuidan sus nodrizas. Mientras más la alimentan, más huevecillos pone. Variándole la cantidad de alimento, las nodrizas regulan el número de huevecillos que ha de poner y así regulan la población. Pone los huevecillos uno en cada celdilla. A los 3 días, la larva sale del huevecillo. La larva nunca deja la celdilla que la protege. Todo el alimento que necesita para su desarrollo se lo preparan y llevan ahí. Esto también lo hacen las nodrizas. Durante los 6 próximos días, las nodrizas efectuarán miles de visitas a cada celdilla. Imagínense, miles de viajes para criar a una sola abeja. Y puede haber miles de larvas, todas desarrollándose al mismo tiempo. Y a cada una hay que prepararle la fórmula precisa, regulando tanto la cantidad como el contenido del alimento. Y el panal, el hogar en el que se crían las larvas, el almacén de néctar y polen, es una maravilla de construcción. El material que se utiliza
La cera es producido también por las propias abejas. Consumen grandes cantidades de miel. Una vez que están repletas de miel, estos ingenieros se agrupan en el lugar de la construcción y se cuelgan una debajo de la otra. Estas escaleras vivientes son posibles gracias a unos potentes garfios en el extremo de cada pata. Hora tras hora penden así, con las abejas de la parte superior, soportando el peso conjunto de todas las de abajo, hasta que finalmente, tras unas 24 horas, empiezan a aparecer unas escamas delgadas cerosas en su abdomen. La abeja transfiere entonces las escamas a su boca, en donde las amasa y reamasa mientras las mezcla con un líquido espumoso, y el resultado final es la cera. Este pedazo de panal pesa unos 30 gramos, pero recoger ese néctar representó para las abejas un recorrido total de 30.000 kilómetros. Y más de 100.000 horas para transformar el néctar en miel y cera. Aparte de 18.000 horas adicionales empleadas en elaborar la cera para el panal. Y todo esto conforme a un programa preciso, puesto que el resultado final debe ser el aprovechamiento máximo de este material tan costoso. Si la abeja necesitara hacer solo una celdilla, la cilíndrica sería la forma ideal. Le convendría bien a la abeja, y tiene el volumen máximo con la cantidad mínima de material. Pero cuando se colocan juntas estas celdillas, vean, las ventajas desaparecen. Hay una pérdida de espacio entre las celdillas. Y lo que es más importante, los lados de una celdilla no forman ningún lado de la celdilla adyacente. El pentágono podría venirle bastante bien a la abeja, pero no existe ninguna posibilidad de que con esa forma se tengan todos los lados en común. Esta adyacencia de los lados es posible únicamente con 3 secciones transversales: el triángulo, el cuadrado y el hexágono. No obstante, el triángulo suministra la menor cantidad de espacio de que pueda disponerse, tomando en consideración el material usado. El cuadrado resulta bastante mejor, pero no es tan eficiente. El hexágono es, sin duda alguna, lo que resulta ideal. Y por supuesto, es la forma que emplean las abejas. Suministra el mayor volumen posible con el mínimo de material, y es con mucho la más resistente. Los ingenieros han producido, copiando este tipo de construcción, el más grande elevador de silo del mundo. En la construcción de aviones ultrasónicos actuales se emplea el principio del panal. Se coloca un armazón en forma de panal entre 2 láminas metálicas, proporcionando la resistencia máxima con el menor peso. La ciencia moderna, con sus veloces calculadoras y complejas fórmulas matemáticas, no ha podido mejorar la eficacia del panal, la forma estructural ideal. La abeja es extraordinariamente hábil en el campo técnico y mecánico, un área en la que el hombre, por cierto, también lo ha hecho bastante bien. Pero la abeja parece tener éxito en un campo en el que el hombre, al parecer, fracasa. En la sociedad de las abejas no existen problemas obrero-patronales, no hay huelgas, se desconoce el desempleo. No impera el crimen ni la delincuencia juvenil, nadie se rebela contra la autoridad. Nadie pone en tela de juicio la efectividad de la sociedad apícola. Debemos reconocer, sin embargo, que es una eficiencia totalmente despiadada. No hay desempleo, porque las abejas se apegan a un absoluto y rígido control de la natalidad, sujeto a las condiciones económicas. No hay necesidad de planes de jubilación ni de servicios médicos, porque la ley de la colmena exige que las abejas literalmente se maten trabajando durante las 5 o 6 breves semanas de su existencia, aunque puedan vivir varios años. Si la reina no pone la cantidad de huevecillos requerida, es aguijoneada hasta que muere. En cuanto termina la época de celo, pronto se suprime a todos los zánganos. En la colmena, el individuo no es nada.
El Estado es supremo. Este sistema funciona con la abeja porque la abeja sigue un patrón de conducta específico muy bien delimitado. Y se encierra en ese patrón, por lo que ha sido llamado antes, en el pasado, instinto. Hay algunos que proponen que el hombre debía adoptar una estructura social similar a la de las abejas. Ellos se dan cuenta de que proponen algo totalmente cruel, una sociedad inhumana. Ellos se dan cuenta igualmente que el hombre no ha estado encerrado nunca en un patrón de conducta. Y así lo que proponen es sustituir obligación por instinto. Ninguna persona consciente prestaría su apoyo decidido a tal proposición a menos que hubiera decidido aceptar dos pilares que sostienen en pie al materialismo ateo. Uno supone que el hombre es un animal desarrollado altamente y que difiere de los animales inferiores solo en grado, no en clase. El segundo, que no existen reglas absolutas de lo que es bueno o malo. Y que las reglas que tenemos son, en fin, en alto grado artificiales, ilusorias e impracticables. En otras palabras, se supone que no existe un patrón que satisfaga las necesidades especiales del hombre. Y que el hombre puede desarrollar sus propias normas o aún tomar las prestadas del comportamiento animal. Pero ¿es verdad que el hombre ha sido dejado sin una norma de comportamiento? La historia indica claramente que toda civilización y sociedad se han basado en principios morales y éticos que están contenidos en los 10 mandamientos. Ahora muchos empiezan a reír cuando se les mencionan los 10 mandamientos. Opinan que ya están fuera de moda, que ya no vienen al caso dentro de la moderna sociedad. ¿Pero es cierto eso? ¿Cuánto hace que leyó usted los 10 mandamientos? Contienen cosas tales como no hurtarás, no codiciarás ni matarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tiene algo de malo este patrón de comportamiento? Imagínense qué pasaría si los hombres estuvieran automática e irrevocablemente sujetos a este patrón. No habría guerras, ni crímenes, ni problemas raciales, ni pobreza. Se podría disolver el ejército y la policía. No habría cerraduras en las puertas. El hombre podría dedicar su atención y su esfuerzo a lo que es constructivo. No hay nada malo en el patrón. Es perfecto. La dificultad estriba en el hecho de que el hombre no ha seguido bien este patrón. En verdad, hay mucha evidencia que apoya la conclusión de que el hombre, por sí mismo, es moralmente incapaz de apegarse a este patrón. ¿Pero por qué? El enlace es lo que falta. ¿Es esto un accidente o una imprevisión? Ahora bien, si un insecto ha sido encerrado en este patrón, de seguro un Dios omnipotente podría encerrar al hombre en este patrón. Y si nosotros vemos a nuestro alrededor, es obvio que el hombre no está encerrado en ningún patrón. Al menos en este no. Ahora piensen bien por un momento. Si hubiera Dios encerrado al hombre en un patrón de comportamiento, lo habría privado de su verdadera esencia humana. Lo habría desprovisto de su libre albedrío y poder de elección. En lugar de sujetarle a fuerza, le ha suministrado algo infinitamente más maravilloso. Dios se ofrece a sí mismo como enlace para el hombre, en cordial, personal y vital relación de amor. La posibilidad de esta relación es la diferencia básica y fundamental entre el hombre y los animales. Los estudiosos del comportamiento animal jamás han descubierto la menor evidencia de una conciencia de Dios en ningún animal. Por otro lado, se ha descrito al hombre como a un incurable religioso. Esta sed insaciable del hombre por conocer a Dios es universal. En ciertas partes del mundo, esta sed de Dios ha sido brutalmente suprimida.
En otras, tratan de ignorarla. En otras, en fin, está tan torcida y disfrazada que es casi irreconocible. Pero esta básica necesidad del corazón humano es universal. Sin esta vital relación con Dios, el hombre está incompleto, inseguro, conturbado. Dios no ha tomado providencias para el éxito y felicidad de los hombres, aparte de esta relación con Él. Porque Dios nunca quiso que el hombre viviera separado de Él. La Biblia, la palabra de Dios, explica de manera clara y concisa cuáles son las premisas básicas para establecer esta relación con Dios. La primera es el reconocimiento por nuestra parte que solos no podemos guardar los 10 mandamientos, que somos pecadores y necesitamos ayuda. La segunda es un paso de fe, que recibimos esta relación con Dios como un obsequio. En el Evangelio de San Juan 1:12 se lee: mas a todos los que le recibieron, esto es a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la solución de Dios al problema del comportamiento humano. Ataca al problema humano de raíz, no a un grupo, sino al individuo. ¿Será capaz esta relación con Dios de resolver los problemas del mundo? Pues sí, puede resolver los problemas de esa parte del mundo del que usted es el principal responsable, los de su vida. Y de ahí, extenderse a otros, conforme sea usted testimonio viviente del poder de Dios para transformar una vida humana. ¿Quién no ha soñado con tesoros escondidos? Con incursionar por escondrijos de piratas o tropezar con el mapa de un tesoro. Dicen que hay tesoros al alcance de cualquiera. Pues como bien dice el proverbio, todo es según el color del cristal con que se mira. Así es. El mundo ofrece un inagotable cofre de tesoros para quienes quieran verlos. La más importante búsqueda de tesoros de que se tenga memoria se inició hace casi 400 años en la aldea holandesa de Middelburg, cuando Jan Lippershey y Zacharias Janssen legaron al mundo el telescopio y el microscopio. Galileo fue el primero en escrutar la inmensidad de los cielos con el telescopio, rompiendo las cadenas que ataban al hombre a la tierra y liberándole para discurrir por ámbitos extraterrenos. El telescopio rápidamente aumentó en tamaño e importancia, contribuyendo al progreso del pensamiento humano. El hombre soñaba y construía. Volvía a perderse en sueños y volvía a construir hasta lograr esa maravilla de la ingeniería, el coloso del Monte Palomar, cuyas 500 toneladas de vidrio y acero están tan delicadamente balanceadas que la mano de un niño puede hacerle variar de posición. Este coloso tiene un ojo de 508 centímetros que se abre vigilante hacia el espacio para ver 1.000 millones de años luz. Bueno, pero ¿qué significa 1.000 millones de años luz? Imaginemos por un momento que emprendemos un viaje por el espacio a la velocidad del sonido, 1.223 kilómetros por hora. A esta velocidad llegaríamos a la Luna en 12 días, 22 horas y 48 minutos. Para arribar al Sol necesitaríamos 5.040 días, es decir, casi 14 años. Pero para alcanzar la estrella más cercana,
tendríamos que viajar día y noche durante 3.800.000 años. Y si continuáramos a la misma velocidad otros 75.000 millones de años, por fin lograríamos tocar los límites de nuestro universo o Vía Láctea. Desde este estratégico punto, podríamos observar a través de la inmensidad del espacio un minúsculo y brumoso objeto. Aquí tendríamos que abandonar nuestro avión de propulsión a chorro, montar en un rayo de luz y hendir el espacio en un vuelo 1.000.000 de veces más rápido que la velocidad del sonido. O sea, aproximadamente unos 300.000 kilómetros por segundo. Tras de viajar a la velocidad de la luz 1.000.000 de años más, nos encontraríamos en otro universo compuesto por 100.000 millones de estrellas. Pero este es solo nuestro vecino inmediato en el espacio, la galaxia de Andrómeda. Estos otros sistemas galácticos o universos parecen ser muy semejantes al nuestro. Todos afectan en mayor o menor escala la forma de espiral, que vista de perfil es bastante plana. Su diámetro es del orden de los 100.000 años luz. Y hay que recordar que un año luz corresponde prácticamente a 10 billones de kilómetros. ¿Cuántos otros universos hay? Nadie lo sabe. Se conocen por lo menos 200 millones, que es lo que abarca la potencia del telescopio del Monte Palomar. Cada uno formado por 100.000 millones de soles. Los hechos descubiertos por el telescopio abrumaron al hombre, haciéndole sentirse insignificante. El mundo que le parecía tan vasto era solo una mota. Y el hombre, pues solo un microbio que se arrastra sobre una mota de polvo cósmico. Una cosa parecía cierta. El hombre era demasiado pequeño para que Dios se ocupara de él. Resulta peligroso saber las cosas a medias. Si un hombre no despega la vista del telescopio, su mente se deforma llenándole la cabeza de absurdas ideas. Porque lo que se ve en el telescopio es solo un universo a medias. Es interesante saber que el telescopio y el microscopio nacieron al mismo tiempo y en la misma población holandesa. Pues cuando Jan Lippershey fabricaba el primer telescopio, Zacharias Janssen, al crear el microscopio, rasgaba el velo del fabuloso mundo de los seres infinitesimales. Antes, hace miles de años, Job dijo: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Tesoros en la nieve? Sí, tesoros de incalculable belleza, tesoros de arte, únicos e inapreciables, y sin embargo al alcance de todos. ¿Y qué tesoro hay más preciado que el de una sana diversión como la clásica batalla de nieve? Pero hay otros tesoros. El tibio sol vuelve a brillar, fundiendo la blanda nieve. Una gota se une a otra, y un riachuelo a otro riachuelo, para formar un río, y esto es un torrente y cascadas que se despeñan, en ansia presurosa de alcanzar su destino. Formar finalmente parte de los sistemas de irrigación, que burbujeantes impregnan con su enorme poder vital los yermos campos, y las sedientas raíces, irrumpiendo en un milagro, el milagro de la vida. Has entrado tú en los tesoros de la nieve. Tesoros que son dádiva exclusiva de Dios y no primicias de la ingeniosidad del hombre. ¿Estar Dios demasiado ocupado para cuidar del hombre? Nada más ilógico e ingrato que ese pensamiento cuando nos rodean por doquiera los milagros que brotan de la benignidad de su mano. ¿Se esconde algún tesoro más en la majestuosa belleza de la nieve? ¿Un tesoro que se muestre solo a los que con cuidado observan? ¿Celoso de ser visto únicamente por los que van en pos de la verdad? Sí, y vale más que todo el oro y las joyas tan preciadas del hombre.
He aquí el copo de nieve. En él se encuentra el verdadero tesoro oculto, escondido profundamente en el misterio de cada pequeño copo. La perfecta expresión del tesoro de sabiduría y comprensión de nuestro Dios. ¿Cuántos copos de nieve existen en la ladera de una montaña? Nadie puede siquiera enunciar una cifra tal. Dios podía haberlos producido en serie como una informe masa. Y sin embargo se esmeró en hacer de cada uno una misteriosa maravilla, única, diferente y perfecta variación sobre el mismo tema hexagonal. Posiblemente con el propósito de revelarle al hombre el cuidado infinito con el que vela hasta por el más nimio objeto. ¿Qué puede importarle a Dios el hombre? ¿Cómo puede no importarle? ¿Han visto alguna vez con detenimiento un grano de sal? Este granito está compuesto de miles de millones de partículas tan extremadamente pequeñas que si amontonáramos 1.000.000 de ellas ni siquiera veríamos el montón, aún en el microscopio. Ahora, coloquemos una gota de agua en ese grano de sal. Calentemos un poquito la placa. Algo le sucede al grano de sal. Diríamos que se está disolviendo. Millones de esas ínfimas partículas invisibles se están separando del grano de sal y mezclándose con las moléculas de agua, haciendo que el grano de sal desaparezca. Pero ahora, conforme se enfría la placa portaobjetos, cambiemos a un lente de mayor aumento. Cuando el agua se ha enfriado lo suficiente, surgen como de la nada infinidad de diminutas gemas. Se unen nuevamente millones y millones de invisibles partículas de sal para formar cristales microscópicos. Un tesoro que emerge de una cosa tan común. Aquí tenemos alumbre, sulfato de aluminio y amonio en cristales. Con el microscopio, el botiquín de primeros auxilios se transforma en un cofre de tesoros, cada sustancia con su propia magia enjollada. En el jarabe para la tos se puede encontrar clorhidrato de pineno, que produce largos y delgados cristales que forman ángulos siempre idénticos que lo distinguen de otros muchos cristales. Su colirio favorito probablemente tenga entre sus componentes acetato de zinc. Cada sustancia cristalina forma su propio y característico cristal. El ácido oxálico cristaliza en un desordenado tumulto de esbeltos bastoncillos. La hidroquinona en una selva de ahusadas agujas. La mayoría de los cristales son microscópicos, pero se presentan excepciones. La formación de azúcar candy empieza por el agrupamiento de las moléculas invisibles de azúcar integrándose cristales microscópicos. Y luego, el continuado abastecimiento de nuevas moléculas de azúcar a una misma temperatura hará que crezcan casi indefinidamente. Seguramente habrán visto estos gigantescos cristales en un olvidado frasco de conserva en el rincón de su alacena. Un suministro vastísimo de moléculas, uniformidad en la temperatura y milenios son los ingredientes que transformaron el centro de la Tierra en un impresionante conjunto de inagotables tesoros. Tesoros que, como un poderoso imán, han atraído al hombre hacia las recónditas entrañas de la Tierra. Los que se adentran en las cavernas y a quienes se les conoce por el nombre de espeleólogos son aquellos para quienes resulta imperativo el canto de sirenas de la aventura. No los seduce el oro, sino el esquivo anhelo de saber, de penetrar en lugares hasta entonces nunca hollados, de adentrarse en lo desconocido.
El fantasmagórico aspecto que le imprime esa misteriosa calidad a las grutas de piedra caliza lo produce el agua. No las talló un impetuoso torrente, sino el callado paso de los siglos con el incesante gotear de agua saturada de cal. Cada gota al desprenderse se detiene un efímero instante, evaporándose imperceptiblemente, dejando tras ella unas cuantas nimias moléculas. Esta acción forma la estalactita, que es la que está suspendida. Una acción similar integra la estalagmita, que se eleva del suelo de la gruta. Al igual que los cristales que se forman en el frasco de conserva olvidado en el rincón de la alacena, el paso de los años ha logrado crear formaciones de inenarrable y singular belleza, uniendo una tras otra las moléculas en las sombrías entrañas de la tierra. Algunos hombres suben hasta la cumbre de las montañas, otros descienden a las profundidades de la tierra. Pero ya sea que bajen o asciendan, encuentran siempre que la portentosa mano de Dios se había posado ahí primero. Desearía ser los partícipes de una para mí maravillosa experiencia: el crecimiento de cristales microscópicos observado con luz polarizada. Tomemos una pizca de trional. Cubrámosla con una placa. Luego calentemos hasta que se funda, dando una fina película de líquido. A continuación, observemos ese líquido en el microscopio. La cristalización es muy lenta en el caso de algunas sustancias químicas, en otras, en cambio, es casi instantánea. Y todas son diferentes, porque las moléculas invisibles lo son también. Cada sustancia muestra su especial forma y belleza. El desierto es un solitario lugar, abandonado de Dios, decimos a veces, un lugar de desolación y muerte. El viejo gambusino ha envejecido en estas llanuras calcinadas en la búsqueda de tesoros, siempre con la esperanza de hacerse rico un día. Y sin embargo, día tras día, sus plantas han hollado un incalculable tesoro que ni por asomo supondría ahí. Un tesoro recién descubierto por el perseverante y minucioso ojo de la ciencia. Las microscópicas florecillas del desierto. Plantas de barriga se denominan. El nombre no es precisamente elegante, pero sí es apropiado, pues Dios las concibió para hombres grandes. Hombres lo suficientemente grandes para reconocer de barriga y cara al suelo el inmenso cuidado que Dios pone en lo infinitamente pequeño. ¿Cómo resisten las diminutas semillas de estas delicadas plantas el abrasador y calcinante calor del sol veraniego y el helado frío de las noches invernales? ¿Cómo echan raíces en las áridas y movedizas arenas del desierto? Se ha descubierto que estas casi invisibles semillas soportan durante 5 o más años los rigores del desierto, hasta que encuentran las condiciones necesarias para su misteriosa germinación. Esperan los científicos, al profundizar en el enigma de su crecimiento, que los conocimientos que adquieran
sirvan para ayudar al hombre en la resolución del ingente problema del hambre en el mundo. ¿Abandonado de Dios? De ninguna manera. Mientras miriadas de maravillosas plantas levanten hacia el cielo sus corolas en mudo testimonio de la solicitud de Dios hacia lo pequeño. Parece imposible que 150 años hubieran transcurrido después de la invención del microscopio antes de que a alguien se le ocurriera ver el interior de una gota de agua. Después de todo, ¿qué podía haber en el agua sino agua? El moderno microscopio dista mucho de los primitivos instrumentos hechos a mano. Pero con una mirada retrospectiva, podemos retroceder al momento en el que Antonio van Leeuwenhoek escudriñó por primera vez el interior de una gota de agua. Presa de gran excitación, se dio cuenta de que había descubierto un mundo totalmente nuevo. Un mundo de tremenda pequeñez, de criaturas que desde los principios del tiempo vivieron, se reprodujeron, batallaron y sucumbieron sin que el hombre se apercibiera de ellas. A un escéptico mundo le anunció su hallazgo, la existencia de animalejos, como él los denominó, que vivían en el agua. Más de ellos en una sola gota de agua que habitantes en toda su tierra natal. Muchos son organismos unicelulares, es decir, su cuerpo entero está compuesto por una sola célula. Una célula autosuficiente, extremadamente compleja, que cuenta con todas las funciones de locomoción, asimilación de alimentos, reproducción. Una minúscula célula que de alguna manera alberga todo el portentoso misterio de la vida. La amiba, el fantasma del mundo microscópico. Durante años, esta asombrosa criatura unicelular ha excitado la imaginación de los impasibles hombres de ciencia. Expande su pared celular en la dirección hacia la que desea ir, y así fluye abriéndose un misterioso paso por el camino de la vida. Una burbujita de protoplasma dotada misteriosamente de vida. Rehuye los productos químicos dañinos, al igual que la luz intensa, y busca alimentos que sostengan su vida. El protoplasma. ¿En cuál de todos los universos del espacio puede haber un misterio más inescrutable que el misterio de la vida? Hemos tenido una leve semblanza de lo que puede existir en una sola gota de agua, pero reflexionemos un poco. Hay aproximadamente 30 millones de gotas en un metro cúbico de agua. 1.000 millones de metros cúbicos en un kilómetro cúbico. Y hay 1.600 millones de kilómetros cúbicos de agua en la Tierra. Los científicos de la Universidad del Sur de California muestran vivo interés en toda forma de vida marina, pero ninguna más importante que las plantas y animales microscópicos que se adhieren a la gasa sutil de la red para pescar plancton. Pues aquí, una vez más, encontramos el tesoro verdadero en lo pequeño. Muchos de nosotros pensamos acerca de la vida microscópica solo relacionándola al agua dulce, pero una gota de agua de mar se muestra aún más prolífica. La cantidad y variedad de vida microscópica en el mar traspasa los límites del entendimiento humano. Este pequeñín que parece estar practicando el malabarismo vive en un tubo hueco. Cuando decide ver mundo, se desplaza cuidadosamente a la extremidad del tubo. Pone en marcha su motor fuera de borda y empieza su gira equipado hasta con casa de cristal. Existen payasos aún en el mundo microscópico, y estos pequeñines son tan divertidos como el que más. El fondo del océano es el museo del mundo microscópico. Pues es ahí en donde incontables miriadas de criaturas que en otras épocas vivieron, dejaron la fabulosa huella de su existencia. ¿Lodo negro y viscoso? Sí. Pero el microscopio nos revela
pequeñísimas partículas de exquisita belleza. Las criaturas que una vez habitaron los reales vestíbulos de estas mansiones microscópicas las erigieron con sustancias que encontraron en el mar. Las diatomeas construyen sus casas de sílice, diminutos castillos de vidrio natural, tan pequeños y perfectos que se utilizan para probar la calidad de los lentes microscópicos de gran aumento. Hay más de 10.000 variedades de diatomeas, y cada una de ellas utiliza un diseño diferente para construir su casa. Estas son diatomeas vivas. Se encuentran en aguas dulces o saladas, pero abundan en forma increíble en el mar. Cuando la diatomea muere, la casa vacía se hunde hasta el fondo del océano. Aunque parezca imposible, este acantilado de 30 metros está compuesto casi totalmente por diatomeas. Un dedal lleno de tierra diatomácea contiene más de 14 millones de diatomeas. ¿Cuántas diatomeas caben en la cuchara de una pala mecánica? Si alguien tratara de contarlas, los números perderían todo sentido. Y recuerde, cada una de ellas fue en otros tiempos un ser vivo y objeto de la solicitud de Dios. Una vez, esta área estuvo cubierta por las aguas de una ensenada, aguas en las que las diatomeas vivieron y se reprodujeron en cantidades fantásticas. Cuando murieron, sus minúsculas casitas cayeron al fondo, dejando un depósito casi exclusivamente de diatomeas de unos 64 kilómetros cuadrados y 420 metros de profundidad. El Dios que puede formar una galaxia de 100.000 millones de soles incandescentes y lanzarlos al espacio, tiene que ser un Dios de poder infinito. Pero un Dios que crea organismos minúsculos, los dota de ingenio y habilidad arquitectónica para construir estas mansiones microscópicas, debe ser capaz de solicitud infinita por los seres pequeños. Hemos explorado los tesoros que encierra el universo. Juntos hemos examinado lo gigantesco y también lo pequeño. La mayoría de ustedes, estoy seguro que se preguntará, ¿cuál es nuestro lugar? ¿Qué lugar ocupa el hombre en el eterno esquema de las cosas? Surge la respuesta de un descubrimiento asombroso y reciente en el camino de la ciencia. Si colocáramos un objeto, el más pequeño conocido, una partícula subatómica, que llega a medir bastante menos que 1/1000º de milímetro de diámetro, en el extremo de una gráfica, y luego colocaremos el objeto más grande conocido, una galaxia, igual a nuestra Vía Láctea. En el extremo contrario, encontraríamos que un hombre de tamaño normal se situaría en el centro exacto, o sea, en medio del camino entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Supongo que un matemático llamaría al hombre el término medio del universo. ¿Le concierne a Dios el hombre? La pregunta parece un poco tonta ahora, ¿no es así? Desde luego que sí. Si Dios no se preocupara, en ese momento dejaríamos de vivir. Pero la solicitud de Dios se extiende más allá de nuestro ritmo respiratorio y cardíaco, a la necesidad vital. Viendo la Biblia comprendemos que Dios quiere en esencia preservarnos para la felicidad por toda una eternidad. En la Biblia encontramos también que Él ha provisto en forma amplia y maravillosa para todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tesoro vale más en la vida? El conocer a Dios. No solo en calidad de autor del universo, sino como Padre Celestial nuestro y Salvador personal. Este inapreciable tesoro está al alcance de su mano. Basta extenderla con fe y asirlo.